El Dordrecht visitaba a uno de los equipos que al principio de temporada era de los favoritos para ascender a la Eredivisie, el Willem II. Con Stefano Carrillo relegado a la banca una vez más, los carneros sorprendieron a propios y extraños, pues se quedaron cerca de aprovechar los errores del local en esta primera parte del encuentro, dominando el partido por fases largas del juego y prácticamente dejándolo sin respuesta en su área. Esta dinámica continuaba para cuando se reanudaban las acciones, pero el problema era marcado: la falta de contundencia una jugada tras otra. Fueron múltiples ocasiones en las que los visitantes tuvieron la oportunidad de herir al Willem II, indirectamente otorgándoles vida y oportunidades para reaccionar en su propio marco. Al final fue a través de descolgadas como el Dordrecht buscó llevarse el encuentro. Pero ya era muy tarde, los locales habían crecido y reaccionarían con fuerza. El marcador lo inauguró Devin Hein con este control y definición en 2 tiempos. A la desesperada, el entrenador metía a otro delantero, Stefano, para buscar rescatar el empate de forma heroica. Primera jugada que se le presentaba al canterano de Santos al moverse a la espalda de los defensores, trataba de quitarse al portero, pero este se estiraba cuán largo era para sacar el remate. Segunda jugada y el mexicano se escapa a velocidad bajo la torrencial lluvia, tambaleando entre marcadores que se caían como conos, pero el árbitro marcaba falta por esta disputa del esférico. Con pelotazos largos iban a buscar a Carrillo y Yannick Eduardo, pues el Willem II los acorralaba en su propio campo. No se iba a dar el milagro porque Devin Hein marcaba su doblete y acababa con el partido de una vez por todas cerca del 90. Más cerca estuvieron los locales del tercer tanto que los carneros del descuento o el gol de la honra, pues desaparecieron todos los conceptos que los habían acercado a un buen resultado en la primera mitad. Y solo quedó la desesperación, con la que iba a ser muy difícil hacer daño. Al final de la jornada, el Dordrecht se desploma de los puestos de playoff, estacionándose en la posición 11. Volvíamos a las orillas del río Támesis en la continuación de la odisea decembrina para el Fulham. En la fecha 15, Raúl Jiménez y compañía se medían al Crystal Palace. Arrancaba el partido y de inmediato Wilson rompió en fuera de juego para servir de poste para el mexicano, al que el control le quedó atrás y se enredó entre varios elementos. Descargó para Iwobi, pero no iba a contar. Desde un tiro de esquina el delantero no podía peinar la pelota y en la segunda jugada se estrellaba el balón en el defensor. Porque en zona defensiva, al querer jugar la pelota, le propinó un buen golpe en la cara a su contrario que no ameritó amarilla según el árbitro. El inicio había sido violento de parte de los Whites, que a continuación se iban a estancar en las transiciones que proponían desde su campo. El Palace cerraba los espacios de forma correcta y crecieron en base a esta situación, abriéndole espacio a Nketiah, que con margen de disparo fusiló a Leno. Quería responder el Fulham con rompimientos a la espalda de la defensa, y Jiménez encontró un rebote que mandó fuera del estadio. Smith Rowe también se quedó cerca en el creciente empuje de los Cottagers, que se la seguían arreglando para llegar a la zona final, a pesar de que para Raúl la situación era diferente. En esta ocasión poco le sirvió a su equipo transitando el medio del campo, sin poder marcar diferencia al momento de proyectar a la banda o servir de poste. Aunado a esto, sus compañeros no lo buscaban cuando estaba dentro del área y el peligro no pasaría por sus pies como lo hacía normalmente. Esto iba a cambiar al minuto 37, cuando se escalonó con Wilson para hacer una pared de primera intención, que culminaba el número 8 con una gran definición. Tras el gol seguía la intención del mexicano por tener más injerencia en el juego de creación, pero pasaban diferentes jugadas con resultados mixtos. Algo que le jugaba a favor es que el visitante dejó de ser tan especulativo tras encajar, por lo que era más común agarrar los desplegados en el campo, con la posibilidad latente de armar un contragolpe.
Sin embargo, al menos en el caso de Raúl no podría dinamitar las jugadas como hubiera querido, quedando al margen al menos hasta que ambos equipos regresaron a los vestidores. Cuando se volvió a mover la pelota, una jugada accidentada donde Raúl cae al querer cubrir el esférico. En el suelo quizá pensó que le iban a marcar falta e hizo el amago de agarrar la pelota. Pero Smith Rowe continuó con la jugada por la izquierda, donde caería el segundo para su causa, aunque había fuera de juego cuando abrieron para Chukwueze. El Fulham tenía la iniciativa y el Crystal Palace dejaba mucho que desear hasta estos minutos, más enfocados en ser destructivos cuando los locales buscaban hilar una jugada a ras de césped. Esta situación la seguía resintiendo el de Tepeji del Río, que simplemente no iba a poder sacudírsela hasta doble marca que le caía encima. Caer a los costados tampoco proveía soluciones, pero por lo menos el equipo generaba buenas sensaciones. Un desborde y posterior centro de Chukwueze salió muy fuerte para un posible desvío y el gol parecía que podía llegar en cualquier momento. La marca del Palace era férrea e incómoda, y además bien coordinada, pues una vez más agarraban al mexicano en posición antirreglamentaria. Llegaban los temibles últimos minutos donde el partido parecía romperse, donde aparecían espacios y se erosionaba la severidad de las marcas en todo el campo. Raúl trató de aprovechar esta situación, pero no se le presentarían oportunidades en área, siendo más el jugador que proponía el último pase. Sus rivales también tenían algo que decir, y entre atajadas de Leno y jugadas milagrosas, incluida una intervención de Jiménez, el gol no caía. Pero para el siguiente saque de esquina no iban a poder hacer nada contra el cabezazo violento de Guehi. A las Águilas les salía el plan a la perfección y a pesar de ser dominados en el trámite, el Fulham nunca tuvo la capacidad de superar con contundencia la línea defensiva que les plantaron. Jiménez no iba a poder encontrar soluciones para el mal timing que tuvo durante todo el cotejo, acomodándose más al milagro que a un ataque con más idea. El Fulham no pudo hacer valer la localía y en esta seguidilla de partidos decembrinos solo tendrán un partido en casa. De momento se quedan en la posición 15. En la Liga de Chipre se jugaba la jornada 13, donde la El Limassol visitaba al Omonia Aradipou. Guillermo Ochoa era el encargado de cuidar la portería. El encuentro comenzaba bien para el conjunto amarillo, organizando las primeras jugadas al frente. Y de hecho, al minuto 4 ya se encontraban marcando el primer gol gracias al remate de Luther Singh al ponerla en el segundo palo. Habían pasado 17 minutos y prácticamente Ochoa no había tocado el esférico. Fue en ese momento que Luther Singh se filtró al área y entró perfilado del otro lado para sacar otro bombazo que venció al guardameta. El Omonia hizo un par de llegadas, pero ni siquiera el portero mexicano tenía que intervenir, debido a que el aparato defensivo lograba repelerlos. El AEL de vez en cuando recurría a Paco Memo para ayudar con la circulación del esférico en el fondo, aunque el equipo visitante seguía siendo el mejor en la cancha, generando más jugadas en el arco contrario. Al minuto 38, un centro pasó por todo el área chica que cubría Paco Memo, pero no trascendía a más. Sin embargo, en la siguiente jugada, esta vez sí llegaban a cerrar, y Giorgios Pónticos era el encargado de anotar al portero azteca al pasarle la pelota en medio de las piernas. En la recta final de la primera parte, el conjunto blanco presionaba más, aunque el AEL no dejaba de ser peligroso. El Omonia tuvo un par de llegadas antes de que acabara el primer tiempo, pero ninguna puso en riesgo la portería de Paco Memo. En el reinicio del juego, el equipo amarillo continuaba con un mejor desarrollo, consiguiendo mejores aproximaciones. Del otro lado, los locales no tenían claridad para inquietar, aunque sea un poco a Ochoa, quien prácticamente fue un espectador más durante un margen amplio de tiempo. Al minuto 50 llegaba un remate flojo y directo a las manos del examericanista que detenía sin complicaciones.
El partido no tenía un ritmo muy dinámico, pues se trababa en medio campo, lo que generaba que de manera esporádica hubiera algunas jugadas a portería. Al 62, el mexicano recibía otro disparo fuera del área, pero eran intentos sin el suficiente veneno para alarmar al guardameta. El Limassol pudo incrementar la ventaja, pero fallaba. Y cuando era turno del equipo blanco desde un tiro de esquina, la pelota era maltratada y enviada a las gradas. Al minuto 71, Nemanja Glavšić preparó el cañón y soltó el disparo, dejando sin posibilidad al arquero para detener el tercer gol. Los Leones habían propuesto más en la cancha y eso se reflejaba. Al minuto 79, el mexicano salía para quedarse con la pelota en una muestra más del poco peligro que hubo en su zona. Al 81, una jugada que el defensa desvió tampoco fue problema para Ochoa. Al final del encuentro hubo algunas acciones cerca de la portería de Guillermo, pero fue especialmente la del minuto 88 donde Ochoa se tuvo que lanzar para atrapar la pelota. El partido se daba por finalizado y el AEL Limassol llega al séptimo peldaño, sumando 20 puntos. Era la fecha 15 de la Eredivisie y el mexicano Mateo Chávez iniciaba su segundo partido como titular en esta competición, viniendo de una sólida actuación entre semana en Copa. El mexicano no planeaba desperdiciar su oportunidad y desde sus primeras participaciones su consigna de ser vertical era clara. Chávez es un lateral con bastante llegada, y aunque esto podía pasarle factura cuando lo quemaban, detrás de él tenía que haber buena coordinación para escalonarse. Su primer intento por servir al área no resultaba, pero si algo destaca al Tiloncito es su sacrificio, la actitud tan combativa que tiene al perder un balón. Incluso cuando parecía superado físicamente, encontraba una manera de alargar la jugada, morder los talones del rival y recuperar metros que parecían perdidos. Mateo estaba dando un partido serio y con la posesión de la pelota totalmente dividida, un grave error de sus compañeros le abrió la puerta al primer gol de los de Adelars. Quedaban muchos minutos y los queseros tenían que redoblar sus esfuerzos, ser contundentes en cada duelo y Mateo, cansado de los pases largos, se disponía a conducir el balón hacia el interior, aplicando un túnel en el camino para dinamitar el juego de un momento al otro. Todo aportaba para que el local avanzara metros y cargara el campo de los rivales, buscando la jugada que los regresara al marcador. Las Águilas no iban a permitirse ser dominados por tramos largos del juego, y por su parte iban a ser efectivos al momento de tapar los espacios y líneas de pase. Fue tira y afloja constante entre ambos equipos que se desarrollaba en el medio campo, con participación destacada del Tiloncito, que con mucho oficio se iba a morir por cada balón, recuperando la pelota en el cinturón del campo y pensando inmediatamente en la profundidad, en recorrer toda la banda para ofrecerse como opción para sus compañeros. Hubieron llegadas importantes de ambos lados, tal como lo demostraba el mismo Chávez, en su banda faltaba más entendimiento con los compañeros que cargaban el área. Mes de Witt, cambiado de lado para darle entrada a Mateo, iba a ser el hombre que puso el balón al área que Troy Parrott peinó para vencer de una vez por todas al guardameta. Eran los visitantes quienes se desplegaron en el campo y tuvieron la siguiente fase de ataque, sin embargo los jugadores fueron efectivos para mantener el orden atrás. En cuanto tuvieron el balón iban a romper líneas en el esquema defensivo. Y aunque el pase hacia su 9 fue muy largo, el corte de Mads Steichel tuvo la mala fortuna de ir con dirección a portería. El compañero de baile del Tiloncito lo quemaba con un autopase y se disponía a llevarse su jersey de recuerdo, aplicando también una barrida como último recurso. El árbitro le sacó la amarilla por los jalones de playera y el mexicano quedaba advertido. En el complemento se desquitaban con él con un empujón que lo familiarizó con el césped de su estadio. A continuación, un cambio de ritmo por la izquierda para quitarse de encima a su marcador, en lo que ya era un inicio dominado en su totalidad por los queseros, donde Mateo también adquirió la profundidad por su costado con pases al espacio.
A continuación, se quedaba en los 3/4 del campo para armar una linda combinación con su compañero, moviéndose al interior para encontrar posición de disparo, y tras el recorte, el mismo salió muy tibio a las manos del arquero. Los queseros querían más, y Mateo vuelve a participar en la transición al ataque, recortando a su marcador dentro del área para armar el disparo que esta vez desviaba el defensor. Mateo estaba encendido, pero en esta ocasión se iba a dormir al buscar compañero en el área y terminaban por madrugarlo. Sus rivales sabían que tenían que adelantar líneas y llevar el juego a un bloque medio tras esta serie de ataques en las que se habían salvado del tercer tanto. Los papeles se invirtieron, ahora eran los visitantes quienes se desplegaban al ataque, que buscaban armar jugadas por la banda y que presionaban mano a mano, complicando por varios minutos la salida de los queseros. La presión de las Águilas buscaba precisamente eso, un error y desatención de un equipo que estaba obligado a salir jugando a ras de césped por su filosofía. Aunque con problemas y contratiempos, el equipo de Chávez se sacudió la presión y fue rompiendo líneas hasta volver a pisar la zona final. Pero el gol no se avecinaba y con los problemas con los que se habían encontrado atrás, de un momento a otro su ventaja parecía frágil. Mateo, por su parte, siempre fue propositivo, con un recorrido extendido en todo el carril izquierdo, tanto para atacar como defender. Otro turno al bat para Go Ahead Eagles, y esta vez serían letales. Con la cantidad de jugadores que acumulaba el AZ atrás, buscaban abrir espacios para disparos de media distancia. Y era así como Meulenstein encontraba un resquicio y armaba el cañón para castigar al portero por donde más le dolía. Contestaban los queseros con otra transición por la banda. Mateo descargaba el balón y llegaba hasta la zona final, ocupando el interior y rematando de cabeza de manera circunstancial tras el corte de un defensor. Momentos después, por poco se mete en serios problemas al arriesgar la pelota cerca de su área. Nuevamente se desmarcaba en el área para armar disparo, y sin ángulo, estrellaba él mismo en un rival. Fueron momentos donde el AZ puso toda la carne en el asador. Buscaban el empate con todo lo que tenían, poblando el área contraria con la responsabilidad de no perder puntos en su casa y con su gente. Las Águilas supieron sufrir y, encantados de poder sacar un empate en esta complicada visita, también supieron jugar con la desesperación del AZ y hacerlos sufrir hasta el último suspiro. Un cierre caótico que reflejaba la urgencia del AZ y la resistencia férrea del rival. Llegaba el silbatazo final y el desgaste era importante en la cara de los jugadores, que siguen sumidos en una mala racha de 4 juegos en liga sin conocer la victoria.